Hola, ayer fue el día del libro, el 23 de abril, el día de San Jorge, y publiqué unos vídeos en Instagram con algunos consejos para empezar a leer en español. Y no sé qué hice, que me confundí, hice algo mal y los vídeos aparecían todos cortados, ¿vale? Entonces, he decidido publicarlo aquí también para que podáis ver el contenido completo, ¿vale? Es un vídeo grabado así de forma muy natural, sin mucha edición, ¿vale? Y vais a ver que es un vídeo en formato vertical porque lo preparé para Instagram, ¿vale? Espero que os guste y que os sea útil y que empecéis a leer en español. Espero vuestros comentarios, ¿vale? Ya veréis que al final del vídeo hay una pregunta, ¿eh? Así que espero vuestra respuesta en los comentarios. ¡Un besito! Hoy es 23 de abril, el día de San Jorge, y además celebramos el Día del Libro. Y como aquí estamos para aprender español y leer en español es fundamental para aprender y mejorar, hoy te voy a dar algunos consejos para que te animes y empieces a leer en español. Leer un libro en el idioma que estás aprendiendo no es lo mismo que leer un libro en tu propio idioma, así que tienes que tener paciencia. Siéntate a leer siempre con un cuadernito y un boli para anotar solo las palabras que no puedes deducir por el contexto, las palabras que no entiendes con el contexto. Anótalas y después puedes buscarlas. Tienes que tener paciencia y además tienes que ser curioso, tienes que tener mucha curiosidad. Anota, busca en diferentes fuentes. Si eres principiante o es la primera vez que lees un libro en español, puedes usar un diccionario o un traductor de español a tu idioma. Pero lo ideal y lo que yo te recomiendo es que uses desde el principio un diccionario solo en español. Esto te ayudará a pensar directamente en español y a eliminar esa barrera de la traducción. Te aseguro que el diccionario de la Real Academia es una herramienta divertidísima. O sea, a mí me encanta. Solo tienes que escribir en Google DLE. Súper fácil. ¿Y qué libro elegir? Bueno, a ver, algunos consejos. No tengas miedo de los clásicos, ¿vale? Los clásicos te pueden adentrar en esas nuevas culturas que estás intentando aprender. Así que no tengas miedo de los clásicos. No tengas miedo de leer poesía. Si te gusta leer poesía en tu idioma, te va a ayudar muchísimo leerla en español. Busca siempre temas que te resulten interesantes o que sean útiles para tu vida. Yo qué sé, si te gusta la astrología, pues busca un libro de astrología en español. Si te gusta leer cómics, puedes leer cómics en español, como hago yo. Si no sabes por dónde empezar, en mi canal de YouTube tienes varios vídeos con recomendaciones de libros divididos por niveles. Y además, una vez al mes envío un correo electrónico con nuevas recomendaciones. Así que puedes apuntarte a mi lista de correo en el enlace en mis historias. Y ya sé que a veces es complicado o es muy caro encontrar libros en español en tu país. Por eso te recomiendo que explores las posibilidades para comprar libros de segunda mano. A mí, por ejemplo, me gusta mucho comprar libros en Vinted, suelen ser muy económicos, y también me gusta muchísimo una plataforma que se llama Iberlibro. Me gusta mucho porque en Iberlibro compras directamente a librerías que tienen ese libro disponible y hay muchos de segunda mano y con precios bastante económicos. Y por otro lado, aprovecha las bibliotecas, tanto físicas como digitales. Mira, a lo mejor en tu pueblo o en tu barrio hay una biblioteca pública estupenda con libros en español y no lo sabes. Así que venga, ve y pregunta, ¿vale? Y si no hay o no puedes ir, también hay muchas opciones digitales. Por ejemplo, la biblioteca digital del Instituto Cervantes tienen libros y audiolibros bastante interesantes en español. Y si vives en España y tienes la tarjeta de tu biblioteca pública, también puedes acceder al catálogo digital. No hay excusas. Ahora, si quieres, dime en los comentarios si alguna vez has leído un libro en español y qué libro era. ¡Feliz Día del Libro! Y además, si te llamas Jorge, Jordi, Giorgio, George, Georgina, muchas felicidades.